Hola a todos, sean bienvenidos a esta sesión de clases. Esta es la sesión número 3 de inteligencia de negocios. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre el tema de la extracción del conocimiento y la organización del conocimiento. Todo esto en conjunto con temas relacionados a inteligencia de negocio y minería de datos para poder entender de qué manera podemos llevarlo al uso en la vida cotidiana. Así que sin más que mencionar, vamos a ello. Bueno, vamos a continuar con el tema. El tema de esta semana se trata sobre extracción del conocimiento en las bases de datos. Primeramente vamos a hablar sobre la organización del conocimiento. ¿Qué es esto? La organización del conocimiento, si buscamos conceptos en internet relacionados a la minería de datos y a la inteligencia de negocios, vamos a notar que nos va a aparecer como Knowledge Management. Está incrustado en la inteligencia de negocios como tal y se enfoca principalmente en el conocimiento explícito. Es decir, el Knowledge Management abarca ambos conocimientos, el tácito y el explícito. Ambos conocimientos promueven el aprendizaje, la toma de decisiones y la comprensión en las organizaciones. Recordemos que el fin de la inteligencia de negocios es poder mejorar y tomar mejores decisiones con respecto a las empresas. El Knowledge Management informa a la inteligencia de negocios sobre la relación entre la organización y la creación de conocimientos, asimismo como la transferencia de estos conocimientos y el aprendizaje que nos puede brindar al respecto. El KDD o Knowledge Discovery in Database o descubrimiento del conocimiento en bases de datos lo que pretende principalmente es descubrir estos conocimientos en distintas bases de datos. Esta es una parte muy importante, está relacionada a la ciencia de datos y el KDD está estrechamente relacionado a lo que es el aprendizaje automático o Machine Learning. También está relacionado con la minería de datos, ya que comparte muchos conocimientos y muchas técnicas que son aplicadas en estos casos. Las fases del Knowledge Discovery vienen siendo la recopilación de datos. Estos datos se almacenan en un data warehouse, se realiza un proceso de selección, limpieza y transformación, luego se realiza un proceso de minería de datos con una vista minable, luego se transforma a modelos y estos modelos se pueden interpretar y evaluar. Asimismo, con este proceso hemos creado un nuevo conocimiento. Si no notamos bien, este proceso es muy similar al proceso de la minería de datos, ya que están estrechamente relacionados. Y podemos deducir de esto que hay un tipo y hay una gran cantidad de tipos y variedad de datos de los cuales se pueden extraer, por ejemplo, de sistemas de identificación con radiofrecuencia, de redes sociales, de información de teléfonos, de por ejemplo Facebook o Twitter. Por ejemplo, Walmart gestiona más de 1 millón de transacciones por cliente, entonces estamos obteniendo información de bases de datos, ya sean internas, como por ejemplo en este caso las transacciones o compras que se realizan en un comercio, así como la información obtenida en redes sociales, dispositivos y muchos otros medios. La Big Data está relacionada con este campo y de hecho lo ayuda mucho, ya que cuando hablamos de Big Data nos referimos a un conjunto de datos de gran magnitud y combinaciones de conjunto de datos cuyo volumen es amplio. Asimismo, su complejidad va variando con relación a bases de datos tradicionales y básicamente la variabilidad y la velocidad de crecimiento es incremental, es decir que estas bases de datos están en constante crecimiento y aumento pues de la información. Entonces la Big Data nos ayuda a esta parte de extracción del conocimiento y este proceso de extracción del conocimiento en bases de datos es un proceso de identificar patrones válidos, novedosos y potencialmente útiles, sobre todo en última instancia que sean comprensibles a partir de una gran cantidad de datos que podemos obtener de distintos medios. Las propiedades deseables del conocimiento extraído debe ser que sean datos válidos. El modelo, digamos, o el patrón encontrado del análisis de todos estos datos debe mostrar un nivel de precisión con la cantidad de datos. Tiene que ser información novedosa, es decir, nos sirve información que estemos descubriendo, que no hayamos analizado previamente.
Y tiene que ser información útil. El conocimiento obtenido debe sernos de utilidad para mejorar el sistema o adoptar decisiones más fundamentadas para que la empresa pueda seguir creciendo. Asimismo, esta información debe ser comprensible, es decir, la información que recopilamos debe de ser novedosa, útil y entendible para que los tomadores de decisiones puedan gestionar mejor estos casos. La extracción del conocimiento viene siguiendo este patrón. Ahí tenemos un sistema de información, se realiza una preparación de los datos, hay una fase de minería de datos, análisis de los patrones, evaluación, interpretación y visualización. Una vez que se tiene esto, ya hemos adquirido un nuevo conocimiento en base a esta técnica. Con otras disciplinas, esta técnica de extracción del conocimiento está relacionada, por ejemplo, a los ámbitos de bases de datos, al aprendizaje automático, como mencionábamos con el Machine Learning, a la estadística, computación paralela, visualización y sistemas de soporte de decisión. Los principales organizaciones o instituciones que aplican esto son las banca y finanzas, comercio y mercado, educación, deporte, medicina, biología, bioingeniería y recursos humanos. Sobre todo todas las áreas de las empresas que estén enfocadas en obtener nuevos conocimientos. Y las fases de este proceso de extracción de conocimientos son la integración, recopilación de datos. Es donde analizamos y recopilamos toda la gran magnitud de datos. En este ámbito nos debemos de olvidar, por ejemplo, de las bases de datos relacionales que estén normalizadas. Aquí lo que nos interesa sobre todo es recopilar grandes cantidades de datos. Selección y limpieza y transformación. Una vez que tenemos estos datos, hay que seleccionar cuáles nos son útiles y cuáles podemos transformar. Luego se pasa por un proceso de minería de datos donde analizaremos los patrones de comportamiento que podemos encontrar. Y por último, hay una fase de evaluación e interpretación donde ya tenemos evaluado estos datos, ya los hemos interpretado y hemos adquirido un nuevo conocimiento. Es hasta en este momento que podemos hacer difusión y uso de los mismos para los fines que hayamos destinado. La fase de integración y recopilación, que es la primera, es donde se reconocen y reúnen los datos en los que se trabajará en el futuro. Como les mencioné, en la fase donde se recopilan estos datos pueden proveer de dos fuentes distintas: las internas, como son bases de datos de transacciones, de registros, de ventas, y fuentes externas, como pueden ser redes sociales, bases de datos externas o cualquier mecanismo que esté fuera de la institución. Las fuentes internas son las más fáciles de obtener, ya que son las que poseemos internamente en la empresa, desde la base de datos centralizada, los CRM, ERP o cualquier otro sistema. Y las fuentes externas representan la información que no pertenece al ámbito dentro de las operaciones de la empresa, como pueden ser las redes sociales, pueden ser información obtenida de dispositivos o información que analizamos desde otras bases de datos. En este diagrama podemos analizar que tenemos una base de datos transaccional, que es la común que hemos visto todo el tiempo en SQL. Aquí podemos ver, por ejemplo, unas tablas de país, ventas, prototipos, reuniones, productos, en fin, puede variar a lo que se dedique la empresa. Y las fuentes externas, por ejemplo, aquí se mencionan datos demográficos, es decir, datos de la población actual, datos climáticos, si analizamos, por ejemplo, o comparamos esta información de las ventas de la base de datos transaccional con el clima, nos vamos a dar cuenta que cuando llueve más, por ejemplo, la gente hace menos compra o tiende a visitar menos, o puede que tienda a visitar más. Todo depende de los datos de información e interpretación que le estemos brindando. Y con esto también esta información debe ser relevante y necesaria. Es decir, podemos meter una gran cantidad de información, pero si no es relevante no vamos a adquirir los resultados esperados. El objetivo de esta fase como tal es de crear un almacén de datos con toda esta información recopilada. Y bueno, en esta misma también se nos permite recopilar una gran cantidad de información en las cuales en la siguiente fase van a ser analizadas y procesadas. El proceso de ETL consiste en la extracción de distintas fuentes: fuente 1, redes sociales, base de datos transaccionales, base de datos demográfica, base de datos del clima, estudios de mercado, bases de datos de CRM, etc. Se transforman y se cargan en el Data Warehouse. La siguiente fase es una muy importante, es la fase de selección, limpieza y transformación.
En esta fase se tiene como objetivo la mejora de la calidad del almacén de datos. Una vez que ya tenemos esta información, pues puede que tengamos demasiada información no ordenada y no clasificada. Entonces, en esta fase de selección y limpieza extraemos la información como tal y la limpiamos. Empezamos a transformarla y tomamos en consideración estos valores. Por ejemplo, los valores erróneos esencialmente son como los valores que pueden tratarse en diversas maneras. Por ejemplo, ignorar el valor, eliminar la columna. ¿A qué me quiero referir con esto? En la primera fase obtuvimos una gran cantidad de datos que puede que no estén ordenados, que puede de que les falte información. Entonces, en esta fase de selección y limpieza y transformación podemos encontrar los siguientes escenarios: que por ejemplo en una tabla nos haga falta valores que no estén completos. Entonces podemos hacer como lo siguiente: ignorar ese valor, eliminar la columna como tal si no nos sirve, eliminar solo la fila, reemplazar este valor. Si tenemos un valor nulo podemos ponerle 0, 1, no sé, discretizar los valores o ingresar los valores faltantes. En este ejemplo tenemos un valor faltante. Digamos que esta es una base de datos de personas con sus edades. Recopilamos en la primera columna lo que es el nombre, la primera fila, y en la segunda lo que es la edad. Pero por ejemplo para el caso de Angélica no tenemos la edad. Es un valor faltante ya que no se encuentra. Entonces tenemos las opciones que mencionábamos. Hay que analizarlas: si ignoramos el valor, si borramos toda la fila, si lo reemplazamos con otro. En este caso habría que analizar. Y también tenemos valores anómalos, es decir, que hay una anomalía en este valor. En este caso, Bob tiene 62 años. Ok, puede ser de que esta base de datos esté extrayendo conocimientos de jóvenes que juegan algún deporte. Entonces, si hablamos de jóvenes, Bob, que tiene 62 años, como que no cuadra un poco en este escenario. Entonces hay un valor anómalo que puede que no esté. Entonces, algunas soluciones a estos escenarios: ignorar el valor. Necesita que un algoritmo de minería soporte la ausencia de datos. Entonces, ver si estos algoritmos van a realizar algo. Eliminar toda la columna. Puede que si existe un porcentaje alto de valores faltantes, entonces mejor los eliminamos y no los consideramos en nuestros datos. Ya que, por ejemplo, de nada nos sirve tener nombres de personas y no tenemos el dato importante, que es su edad. Eliminar la fila, pero puede que esto no sea como que lo más adecuado. Podemos eliminar, digamos, los datos faltantes, pero ignorar las causas de las que por qué se recopiló esa información sin ese dato. O podemos reemplazar este valor. Esto es predecir un valor en base a algo que no tenemos. Entonces, realizar una predicción de cuánta edad tuvo ese personaje puede que sea o no sea lo más adecuado. En este otro ejemplo tenemos dos bases de datos. Una en la que se obtiene el nombre y el DNI. El DNI es la cédula, llamémoslo en otros países. Y tenemos dos formas de expresarlo: una con guión y otra sin guión. Entonces tal vez en el proceso de recopilación de información las obtuvimos de esta forma, y al momento de transformarla se nos va a dificultar. Entonces tenemos la alternativa de eliminar ese guión, limpiar esta información, y quedaría como en la parte de la derecha, que toda la información se agregó y al momento de transformarla se quitó ese guión y se, digamos, normalizó en el sentido de se estandarizaron los datos. La tercera fase, que es la siguiente, es la minería de datos. En esta es una característica del proceso de descubrimiento del conocimiento, y en ocasiones pues todo el proceso recibe su nombre. Básicamente en esta se construye el modelo basándonos en la vista minable, y este modelo puede ser utilizado para distintos fines. Por ello, por ejemplo, antes de transformarlo en un informe, nos puede servir para tomar una decisión. Toda la fase de minería de datos del proceso de extracción del conocimiento incluye definir el problema, identificar los datos necesarios, preparar y preprocesar, modelar los datos, entrenar y probar. Una vez que esto es un ciclo que podemos ir variando, una vez que hemos cumplido todo esto, hemos adquirido un nuevo conocimiento a manera de modelo de datos. La fase de minería de datos, su propósito es determinar el tipo de tarea apropiada, elegir el tipo de modelo y el algoritmo que mejor convenga. Y en esta exploración, de una de nuestras herramientas más útiles son los algoritmos, a los cuales
vamos a analizar más adelante. La fase de minería de datos lleva ciertos pasos en los cuales podemos determinar, seleccionar una tarea, seleccionar el algoritmo y utilizar este algoritmo para minar los datos. Como toda esta fase es un proceso mucho más amplio, vamos a tratarla más adelante y vamos a continuar mencionando la fase de evaluación e interpretación. Ya recopilamos los datos, ya los transformamos y ya minamos el conocimiento, es decir, ya tenemos nuevos resultados obtenidos. Es hora de evaluarlo e interpretarlo. O sea, una vez que obtenemos todo eso, obtenemos el conocimiento y nuevos patrones, es momento de analizar pues las metas que hemos realizado con esto, y la evaluación se realiza con dos conjuntos de datos pertenecientes a la vista minable. Uno de ellos es el training set o conjunto de entrenamiento y el otro test set o conjunto de prueba. Es decir, esta información debemos entrenarla y probarla para ver de qué manera la interpretamos. Entonces, el conjunto de datos incluye los training set y los test sets. Se realiza la validación simple y se obtiene un resultado de prueba. Otra técnica denominada, porque hay muchas técnicas, validación cruzada con n pliegues, divide la base de datos en un total de n fragmentos. Se dividen, pues se analiza cuántos van a ser, aunque generalmente pueden ser de 10, y se realiza un total de n pruebas. Es decir, probamos distintos escenarios, cada una de las pruebas utiliza uno de los fragmentos en conjunto y el resto serán utilizados para construir el modelo. Vamos a analizar a detalle estos algoritmos de cómo trabajan, pero de manera general tenemos un conjunto de datos, se realizan validaciones y se obtienen resultados de estas pruebas. La interpretación de los patrones minados: podemos obtener patrones, que son estructuras locales que hacen declaraciones sobre un espacio, sobre variables, es decir, estructuras en las que reconocemos un patrón como tal, en lo cual podemos detectar anomalías. Y los modelos son estructuras globales que hacen declaraciones sobre cualquier punto en el espacio de medición. Por ejemplo, los modelos pueden predecir un valor de alguna otra variable. Es decir, los patrones analizan anomalías y los modelos predicen valores en cuanto a variables. Los resultados de esto deben presentarse en un formato que sea entendible. Por eso las técnicas de visualización, como dice aquí, son muy importantes. En qué lo vamos a visualizar implica mucho a la hora de mostrar estos datos. Y desde el punto de vista del proceso, es posible regresar a cualquiera de los pasos anteriores. Si un resultado no nos convence, volvemos a analizarlo, a recopilar información hasta que obtenemos un conocimiento nuevo. Cuando hemos obtenido todos estos conocimientos, los minamos, los transformamos y los interpretamos, es momento de hacer la difusión y uso. Es decir, hemos adquirido un conocimiento por medio de este proceso que puede resultar un poco largo, y la fase de difusión y uso tiene como fin la aplicación correcta de dicho conocimiento. Este es el lugar en el que se muestra el modelo, se le muestra a las personas que toman decisiones, por ejemplo un gerente o el equipo encargado de dirigir, o la junta directiva, o alguna persona que tenga factores de decisión al momento de extraer el conocimiento. Y de esta forma difundimos este conocimiento para que la información, los aprendizajes que hemos tenido, sea aplicado de una forma correcta. Aquí se muestra nuevamente el diagrama de procesos del Knowledge Discovery, y tenemos desde el punto de inicio, que hablamos de la data, la selección, el preprocesamiento, la transformación de los datos, la minería, interpretación y evaluación. Al fin obtenemos un conocimiento. Todos estos procesos pueden ser iterativos y se puede regresar a un paso anterior de ser necesario, o de ser que no descubrimos nada nuevo. Con esto finalizamos este tema relacionado al proceso de descubrimiento del conocimiento en bases de datos, por lo menos a manera conceptual. Y hasta aquí dejamos este video con estos conceptos de inteligencia de negocios. Espero haya sido de su agrado, que este contenido sea de mucha utilidad, y nos vemos en la próxima.